La Z101 presentó MigraZ, migración desde la A hasta la Z. Todo lo que necesitas saber sobre migración americana en un solo lugar. Solo por la Z101, siempre pensando en ti. HIJLFM, La Z, 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi, 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana e Higüey, 101.1 Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 haciendo radio. La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Consulta Económica, su oráculo económico nacional. En el día de hoy, Franklin Díaz al micrófono. Jaime se incorporará un poquito más tarde porque está haciendo una serie de compromisos ineludibles de sus responsabilidades en la central termoeléctrica Punta Catalina. Vamos a empezar este día hablando un poco de lo que es el escenario internacional y qué está sucediendo a nivel internacional en los mercados financieros y cómo la economía opera mediante ciclos económicos y cómo estos ciclos han hecho que el tiempo del dinero barato a nivel mundial haya terminado y esto haya obligado a los principales bancos centrales del mundo, que son el Banco Central de Inglaterra y la Reserva Federal, de Estados Unidos, a cambiar las perspectivas del dinero barato y comenzar a subir las tasas de interés por el comportamiento favorable de sus economías y qué impacto tiene este incremento de la tasa de interés en lo que son los negocios y en las emisiones de deuda de la República Dominicana. Vamos a ver qué fue lo que pasó la semana pasada con la decisión, tanto la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos como la decisión de tasa de interés del Banco de Inglaterra y cómo esto afectó el desempeño de los mercados financieros internacionales. La semana pasada, la Reserva Federal en su reunión, en su comité de gobernadores de bancos centrales, que ustedes saben que en el caso de Estados Unidos hay varios bancos centrales estatales o regionales y hay un consejo, ¿no?, de gobernadores de bancos centrales que decide lo que es el comportamiento de la tasa de interés. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, pese al buen desempeño de la economía estadounidense, decidió mantener sin variación los niveles de tasa de interés tanto a mediano como a largo plazo. Y esto fue bien recibido por el mercado, que ya el mercado esperaba que la Reserva Federal no hiciera ningún movimiento de tasa de interés. Esto, de una manera u otra, garantiza un mayor tiempo de acomodamiento de lo que sería la política monetaria para lo que es el costo del dinero, y el mercado bursátil reacciona de manera positiva cuando esto sucede, porque todos sabemos que un inversionista particular, lo que sería un inversor particular, siempre tiene dos tipos de activos en que invertir. ¿Cuáles son esos dos tipos de activos? Activos con riesgo, que le exige una prima de pago mayor, y activos sin riesgo o con riesgo país, que en este caso serían los bonos emitidos por el gobierno norteamericano. Cómo se comportan los mercados es que un incremento de la tasa de interés es un desincentivo a asumir riesgo, porque si tú tienes un pago de prima, un pago de tasa de interés mayor por un instrumento que tiene solamente el riesgo país, tú decides invertir en ese instrumento en vez de meter tu dinero en el mercado bursátil, lo que sería invertir en acciones o en otro tipo de instrumento con riesgo. Entonces, una ralentización o lo que sería un diferimiento del incremento de la tasa de interés, el mercado lo percibe de manera positiva porque dice, bueno, si el costo de oportunidad del dinero en este momento se mantiene igual, entonces yo prefiero como inversionista asumir un poco de riesgo, invertir en acciones, porque eso me va a dar un rendimiento adicional. De manera tal que siempre el inversionista va a exigir a el mercado bursátil o lo que sería el mercado de renta variable, a las acciones, una prima de riesgo mayor a lo que le paga un instrumento de libre riesgo como sería un bono. Entonces,
el mercado percibe de manera positiva el hecho de que la Reserva Federal difiriera la inversión difiriera, perdón, el incremento de tasa de interés, pese al buen desempeño de la economía norteamericana, que en la actualidad se encuentra en niveles de pleno empleo prácticamente, y todos los datos de inflación mantienen una inflación relativamente controlada. Sin embargo, una preocupación internacional que dejo sobre la mesa, que afecta directamente a la economía local, es el comportamiento de los derivados del petróleo y del petróleo mismo en los últimos meses, que ha tenido una escalada significativa en los mercados, y esto los dominicanos lo vemos semana tras semana con el tema del comportamiento de los combustibles, que si bien es cierto que no se encuentra en niveles preocupantes, de una manera u otra debe de observarse y debe de ser algo que mueva a cuestionamiento, a preocupación a la economía local por su alta dependencia de los precios del petróleo. Sin embargo, la administración del gobierno de Danilo Medina ha hecho que esta dependencia haya sido menor en los últimos meses, con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina y la diversificación del mercado energético con algunas iniciativas que ya no dependen tanto del petróleo, como la generación en base a carbón, la generación eólica, la generación alternativa y todo este tipo de inversiones que ha hecho el sector energético nacional para diversificar la matriz de combustible. Hoy por hoy, República Dominicana es un país menos dependiente que el pasado de combustibles fósiles, y eso es algo que hay que reconocerle a el presente gobierno. De manera tal que en este escenario bastante positivo para los mercados, se plantea un interrogante. ¿Cuál es la preocupación que debe tener el gobierno local, o qué debe de hacer el gobierno local para mitigar los riesgos que pudiera producir un incremento de tasa de interés en los mercados internacionales? En primer lugar, el tema de la deuda pública. La deuda pública en República Dominicana, la deuda internacional es emitida en dólares y es emitida en mercados financieros internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros postergamos o hacemos emisiones de deuda dentro de mucho tiempo, o para el año que viene, o la diferimos para el año que viene, nos conviene más endeudarnos ahora y emitir bonos ahora que emitirlo el año que viene, porque lo más probable es que tengamos que pagar una tasa de interés mayor si hacemos emisiones o diferimos emisiones para los próximos años, porque la curva de tasa de interés de la Reserva Federal está tendiendo a invertirse, y las expectativas de incremento de tasa de interés para los próximos años son mayores que la que hay actualmente. Entonces, tenemos que tener cuidado con el tema de la deuda pública, tenemos que diferir compromisos, y tenemos que hacer una buena estrategia, una buena gestión de riesgo para emitir deuda en el corto y mediano plazo. Es preferible endeudarse en los próximos meses que diferir emisiones de deuda para los próximos años, porque probablemente tengamos que pagar una mayor tasa de interés. En el plano energético, en el plano de lo que es la diversificación de la matriz energética, ya hemos dicho que se han hecho inversiones cuantiosas, la central termoeléctrica de Punta Catalina y algunas inversiones en el sector energético que ya no están vinculadas tanto a el fuel oil número 2 y el fuel oil número 6, que son los principales combustibles que se utilizaban en el pasado para generación eléctrica, y cortar esa dependencia no ha beneficiado, y eso hay que aplaudírselo al presente gobierno. Y el otro tema es también el tema de la movilidad eléctrica. Hemos hablado en diversos programas, aquí en Consulta Económica, de las alternativas y de las opciones que hay de movilidad eléctrica, que de una manera u otra plantean un ahorro significativo para el bolsillo de los dominicanos, porque si usted se mueve con un carro eléctrico, usted ya no tiene que gastar esa cantidad de dinero en combustibles fósiles para lo que garantiza su movilidad. Viendo esto y viendo lo que pasó en Estados Unidos, entonces nos vamos a Europa. ¿Qué pasa en Europa? Tenemos Inglaterra, una de las principales economías europeas, que sale de la comunidad de lo que sería la Unión Europea y decide trillar camino solo con lo que se llamó el Brexit, que también
tomó una decisión de tasa de interés importante durante esta semana también de mantener los niveles de tasa de interés, y esto también fue recibido bien por la economía inglesa. En Inglaterra, las perspectivas son muy similares a las de Estados Unidos. La economía, si bien es cierto que ha tenido una serie de rezagos y una serie de interrogantes por lo que es su salida de la Unión Europea, que ha sido diferida en varias ocasiones, no menos cierto es que el desempeño económico no es negativo. El desempeño económico es bastante positivo, y se esperan también incrementos de tasa de interés, de lo que es la tasa de interés LIBOR en los próximos meses, para la economía londinense, para la economía inglesa. Ante esta vamos a decir, situación de la economía inglesa, Warren Buffett, no sé si han oído hablar de Warren Buffett, que es el llamado oráculo de Omaha, recomienda a todos sus seguidores y a todos los que son las personas que siguen sus inversiones, que este es el momento de invertir en la economía inglesa. Berkshire Hathaway, el fondo que dirige Warren Buffett, dice que es el momento de invertir en la economía inglesa porque la percepción que tiene el mercado de las empresas inglesas ha descontado en precio más de lo que es el desempeño de sus empresas, y esto el mercado ha castigado con el Brexit, el FTSE, que es el índice inglés, lo ha castigado mucho por la salida de la Unión Europea, y él dice que la realidad no es tan negativa y que es el momento de invertir en empresas de Inglaterra. Sin embargo, una de las cosas que plantea y que cuestionan los nuevos inversionistas, lo que son los nuevos gestores de portafolio a nivel mundial, es que Warren Buffett no ha tenido un desempeño, o el fondo de Berkshire Hathaway no ha tenido un desempeño durante los últimos años muy superior al mercado, porque dicen que el fondo no ha tenido un desempeño tan bueno. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2019, la acción de Berkshire Hathaway, que es el fondo que administra Warren Buffett, subió un 6.6% comparado con el Standard & Poor's, que en el año 2019 ha subido ya alrededor del 18%. Pero este interrogante no puede compararse con el largo plazo, porque lo que sí ha sucedido es que Warren Buffett en el largo plazo tiende a acertar más o a tener un desempeño muy superior al mercado. O sea que como inversionista no podemos ver mucho el corto plazo. ¿Cuáles son las empresas favoritas de Warren Buffett para invertir? Son Wells Fargo, Coca-Cola, Kraft Heinz, donde él ha incrementado su participación en los últimos meses. Fíjense que son empresas de consumo masivo donde el señor Warren Buffett está invirtiendo. Dicho esto y viendo cuál ha sido el desempeño del mercado accionario, debemos decir que a nivel mundial hemos terminado un ciclo de dinero barato. Ya el dinero no acceder a mercados internacionales para emitir deuda o para aceptar compromisos financieros ya no va a ser tan barato, por lo cual urge a nivel local lo que sería un rediseño de la política fiscal. ¿Por qué es necesario un rediseño de la política fiscal? Porque la flexibilidad monetaria va a ser cada vez más restringida con los incrementos de tasa de interés. Recuerden que la flexibilidad monetaria que tienen las autoridades actuales de dinero barato, de emitir deuda con tasas de interés baratas en los mercados internacionales, si tú incrementas la tasa de interés, entonces tú vas a tener una restricción monetaria que te va a llevar a tener una poca flexibilidad a la hora de emitir compromisos de deuda pública a nivel internacional. Entonces, se hace necesario un rediseño de la política fiscal para que el gobierno pueda incrementar la presión fiscal. Óigame bien, incrementar la presión fiscal no necesariamente va atado
o tiene que llevar una reforma impositiva de cargar a la misma gente siempre, no necesariamente. Tiene que ver con ampliar quizá la base imponible, perseguir la evasión, utilizar estrategias cada día más proactivas para cruzar y tener un mayor nivel de acceso al sector financiero para evitar que algunos sectores se escabullan y evadan impuestos, y mejorar todo el aparato gubernamental para lo que tiene que ver con el tema recaudatorio. Y ustedes dirán, mucha gente a nivel local me dice, no, pero que este es el país donde más impuestos se paga del mundo. Nosotros tenemos una economía impositiva extremadamente que castiga a la clase media. Bueno, eso no es lo que dicen los números. Si usted compara la presión fiscal dominicana con otros países de Latinoamérica, usted se va a dar cuenta de que nosotros tenemos una presión fiscal extremadamente baja para países similares. Entonces, lo que tenemos que hacer es eficientizar el cobro y eficientizar el recaudo, porque en la medida que hagamos eso, podremos desmontar nuestra dependencia de la emisión de deuda cada día más. Desmontar nuestra dependencia del nivel de deuda implica ir cancelando compromisos internacionales y tener un mayor nivel de acceso a a dinero local que nos va a servir para invertir en educación, en energía, en la modernización del Estado y en todo eso. Es muy importante que nosotros como dominicanos entendamos que eso es primordial para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. No podemos seguir teniendo un sistema fiscal ineficiente que no garantice la correspondencia, ¿no?, que tienen nuestros compromisos internacionales en relación a lo que sería el recaudo. O sea, nosotros no podemos tener un mayor nivel de compromiso a lo que podemos recoger. Y esto es de vital importancia para lo que sería el equilibrio financiero de las arcas públicas. Llévatelo, Francis. Consulta económica por la Z. Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a Consulta Económica. Ya me acompaña Ray Luis Reyes, que se incorpora al programa y que nos trae un tema muy interesante sobre el tema de la crisis venezolana, que le voy a pasar el micrófono a él para que diga cuáles han sido los últimos acontecimientos de la última semana y cuáles son las perspectivas de lo que él entiende que va a pasar con el tema de Maduro, que ya no es tan maduro, ¿verdad? Ya está como que se quedó verde Maduro. Tiene una situación complicada el presidente Nicolás Maduro. Como ha sido tradición en este programa, vamos a dar seguimiento a las noticias de más relevancia al ámbito internacional, aunque esta es una noticia que raya en el ámbito político, tiene también sus repercusiones económicas. Aquí vive una comunidad importante de venezolanos que ha llegado en tiempos recientes. Y lo que ha sucedido es que el pasado día 30 se publicó un video del presidente interino Juan Guaidó acompañado de Leopoldo López, quien es nada más y nada menos que el líder de la oposición venezolana, quien cumplía una condena de 14 años de prisión por supuestamente incentivar las revueltas y la violencia acontecida ya en Venezuela. Este video fue grabado en una base militar de Venezuela. Presumimos que para demostrar el apoyo que ha conseguido ya el régimen, la presidencia de Guaidó con relación a los altos mandos militares. Desde la perspectiva de la distribución de poder en Venezuela, poco a poco se ha ido cortando el suministro de los flujos y de ingresos que maneja el presidente Maduro y se han ido trasladando hacia la parte que controla el presidente Guaidó, tratando de acorralar y de asfixiar las cuentas públicas de Venezuela, al punto que han tenido que solicitar el ingreso de lingotes de oro vía avión para hacerlo líquido y poder entonces mantener el régimen subsistiendo. La otra pata muy importante de lo que sucede en Venezuela, y es lo que hasta ahora, desde mi perspectiva, mantiene al presidente Maduro en el poder, o vamos a decir vigente en Venezuela, es el apoyo de los altos mandos militares. Que no creo que ese apoyo sea gratuito, ¿eh? No creo que sea gratuito. Jamás gratuito, y evidentemente
todo es parte de una negociación, o sea, hay que decir las cosas como son. En Venezuela hay muchos militares, mucha gente mala que va a quedar impune, que va a poder negociar Sí, alguna porque salida. Guaidó dijo que había una amnistía, Es ¿no? lo que es lo que voy a comentar, o sea, se hizo una amnistía para los altos mandos militares, para las personas que quieran cambiarse del bando de Maduro al de Guaidó, y lo cierto es que los militares no son, los cuerpos castrenses no son personas que toman decisión, son personas que simplemente que ejecutan, ejecutan. simplemente Entonces tú ejecutan. tienes No deliberan. claro, no es un cuerpo deliberante, entonces tú tienes un militar que dice, concho, ¿y por qué tú defiendes a Maduro? Bueno, pues fácil, si no lo hace lo matan o no come. Así es. Entonces, es una situación complicada, difícil. Se comentó que el antiguo director del SEBIN, del Servicio Nacional Secreto de Investigaciones de Venezuela, salió del país, lo que pudiera dar algún indicio de que esa persona pudiera también haberse renunciado al chavismo. También se han comentado muchos rumores de cosas que realmente a mí, desde mi punto de vista, no son ciertas, de que el presidente Maduro iba a salir del país, que venía para acá, para Punta Cana. Hay un comentario también que salió esta semana bastante interesante de Jaime Bailey, donde él dice, hace una acusación bastante seria sobre la adquisición de una mansión en Capcana por parte de la esposa de Nicolás Maduro, y donde él dice, acusa, no presentó ningún tipo de evidencia, él dice que la esposa de Maduro se encuentra en Capcana, en una mansión. Yo no le di mucho nivel de credibilidad, porque desde el punto de vista de lo que es el contexto internacional, República Dominicana, hoy por hoy, no es un aliado natural de Nicolás Maduro. No. Sus aliados serían, en el caso de Bolivia, y sus dos cordones de seguridad, que son los cubanos, ¿no? Rusia sería y otra China. opción, Rusia y China. Entonces, me parece extraño esa acusación, porque ¿para qué voy a ir yo para Capcana si en cualquier momento puedo ir a Cuba, y en cualquier momento el gobierno dominicano pudiera acceder, dado su no reconocimiento de la tiranía de Maduro? Tiranía, porque así hay que llamarle, de Nicolás Maduro, pudiera extraditarlo hacia Estados Unidos. Entonces, correcto. me parece... Yo, y que recuerda que hay dos sobrinos de ella que están siendo procesados por narcotráfico en Estados Unidos, además Así de es, todos, así que es. no sabemos si pudiera haber alguna vinculación. En ese sentido, dos cosas muy, muy, muy puntuales. No hay ninguna orden de arresto internacional ni contra Maduro ni contra Cilia Flores. No hay nada que impida el ingreso de Cilia Flores a República Dominicana por las vías legales. Eso por un lado, ella puede ingresar aquí como turista. Por otro lado, eso de que ellos compraran una vivienda, una mansión, a mí me parece un poco extraño, porque dado que tienen todas las cuentas congeladas en Estados Unidos y que cualquier institución de intermediación financiera que le dé servicios a esas personas puede traer problemas, como que no hace mucho sentido que yo compre una casa. Aquí, si tú me dices que lo hicieron a través de un testaferrato, pues ya yo pudiera considerarlo. Ahora, ¿cómo un periodista puede conseguir esa información que probablemente se maneje con un nivel de discrecionalidad de nivel de secreto de Estado por las implicaciones que eso tiene? Yo realmente no me parece. Yo creo que el régimen de Maduro cada día que pasa la tiene más difícil. Mike Pompeo dijo que Nicolás Maduro estaba listo para salir de Venezuela hacia Cuba, con dirección a Cuba, y que supuestamente no fue convencido por el gobierno ruso para no salir de Venezuela. Ese sí es una persona de alta credibilidad. Mira, Ray, escúchame que te interrumpa. Yo quiero hablar un poquito y quiero hacer un señalamiento para que la gente sepa lo que hace el comunismo, marxismo, rancio, y cómo destruye el aparato productivo de cualquier país. Mira, en el año 2016, la tasa de inflación de Venezuela fue de 720%. En el año 2017, 652%. Hambre, miseria, destrucción total del aparato productivo, destrucción total de lo que sería el esquema de incentivo que tiene que tener una economía de mercado, que tiene que tener un ser humano para superarse, para trabajar, para ser un ente productivo, porque
Franklin. Tú no tienes ningún incentivo en una economía Franklin. donde a ti te pasan un cheque o donde todo está estatizado y todo del gobierno y si un supermercado actúa con las cosas del mercado, entonces tú destruyes Franklin, totalmente el tema ellos vendieron económico. este gobierno como un gobierno de izquierda. No hay nada pecaminoso con tener un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Ambas ideologías tienen sus virtudes y tienen sus cosas malas. Pero lo que ellos hicieron no fue un gobierno de izquierda. Ellos están aplicando un modelo cubano comunista que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, donde al contrario, en Cuba, en Rusia, en China, lo que han hecho es flexibilizar y cambiar todas esas medidas para economía de mercado. Oye este dato que te voy a dar, mira. Durante el primer sexenio del gobierno de Nicolás Maduro, la inflación acumulada del país fue de 5.395.535%. Pero traduce eso a un producto común. O sea, si una menta te cuesta 2 pesos, ¿a cuánto fue? Para 2019 se espera una inflación, mira, 10.000%. O sea, ¿cómo funciona un país en ese esquema? ¿Cómo tú puedes destruir? Porque eso y un holocausto es lo mismo. Señores, miren, tú estás matando a la gente de hambre. Para yo traducirle lo que quiere decir eso, que eso fue parecido a la hiperinflación que pasó cuando cayó el régimen yugoslavo, que también era comunista. Exactamente. En los años 90. Eso quiere decir que si usted tiene 500,000 pesos ahorrados en el banco hoy, y que son el equivalente a $10,000. 5 pesos mañana. Mañana usted tiene 5 pesos. O sea, eso quiere decir que en una hora usted lo pierde absolutamente todo por la volatilidad de los precios y de la tasa entonces cambiaria. tú no puedes tener, hay un tema de costo de suela de zapatos, porque en una economía así, ¿cómo funciona? ¿Cómo tú pones los precios en el supermercado? Si de hoy para mañana la inflación puede ser de un 20, un 30%, un 40%, pero tú tienes tú tienes por otro lado un esquema Pero el problema no de es... desabastecimiento total, porque no hay aparato productivo. Porque ¿quién va a producir? Porque si tú pones una empresa o si tú pones un negocio, el gobierno puede mañana quitártela en cualquier momento. La puede estatizar y los que son extranjeros se fueron. Todas las academias de béisbol de grandes ligas. Exactamente. Que Venezuela se convirtió en la cantera más importante por un tema de volumen de población de peloteros allá aquí en la región de Latinoamérica. Inclusive en algún momento estaban firmando más peloteros en Venezuela que en República Dominicana. Se fueron las aerolíneas, se fueron los fabricantes de vehículos. Nada, no hay nada. Allá no se producen dólares porque no hay nadie que traiga dólares a la economía. Entonces, tú conviertes a un país en exportador de bienes y servicios, y lo voy a decir aquí responsablemente, en exportación de mujeres para la prostitución y de exportación de gente que no puede comer en ese país, que tiene que venir con 2, 3, 4 profesiones, República Dominicana, a manejar en Uber. Pero eso... Porque no tiene oportunidad en su país. Eso da pena. Además de todo lo que tú dices... Eso es crimen de lesa humanidad. Todo eso son economías informales que no les representan un solo ingreso al Estado venezolano. Exacto. Porque la gente que viene a trabajar aquí, que manda sus remesas para Venezuela, no paga impuestos. Eso se queda aquí. Claro. Nada de eso se registra. Claro. Es algo, señores, que la política internacional tiene que ver y tiene que endurecer las posiciones políticas en contra de esa dictadura. Hay que decirlo responsablemente. En Venezuela lo que hay es una dictadura. Es una dictadura que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Porque cuando usted le quita el pan, cuando usted le quita la medicina a un niño, cuando usted no le garantiza sus derechos, usted está cometiendo crímenes contra la humanidad. Y eso es sin mencionar los efectos de choque que se van a originar, que van a surgir en Venezuela cuando se tomen las medidas correctivas. Ahí es que va a sufrir la gente ahora, porque ahora este desorden hay que arreglarlo. Claro. Ese choque, esa inestabilidad, hay que regularla. Jaime estuvo hablando de eso sí, se mencionó hace aquí una semana, de lo que serían las medidas de choque y lo impopular que hace e inestable un gobierno que va a tratar de resolver el tema. Pero ellos tienen ahora una oportunidad de oro. ¿Por qué? Juan Guaidó no es el jefe de la oposición. La figura principal, por llamarlo de una forma, porque la oposición tiene muchos miembros, son múltiples partidos, recae en la persona de Leopoldo López. Ellos perfectamente pueden tomar a Guaidó luego de la salida de Maduro para que tome esas medidas impopulares que van a tener un costo político alto, para que luego se haga el llamado a elecciones. Y si, por ejemplo, Leopoldo López termina siendo electo, que es lo que a mí me parece que va a suceder, pues ya en ese sentido, pues políticamente tendría otra connotación. Si no hay un fraude.
Claro, si no hay un fraude, pero puedes tomar medidas muy difíciles, muy populares y asumir el costo político que eso va a implicar, como por ejemplo el ajuste de los precios del petróleo allá en Venezuela, que es un tema político, que le cuesta a ellos mucho dinero, pero tiene que ser corregido, tiene que ser transparentado. ¿Qué te parece si abrimos nuestro teléfono bueno, Francis me está haciendo señas, vamos en la próxima a abrir nuestro teléfono para que los oyentes nos transmitan sus inquietudes. Llévate. Consulta económica por la Z. Bien, bienvenidos otra vez a Consulta Económica. Vamos a abrir los teléfonos y vamos a recordarle a nuestros oyentes los teléfonos para que nos llamen y nos digan sus inquietudes sobre la economía internacional y sobre la crisis venezolana. Los teléfonos son para celulares asterisco 101, nuestra línea de Santo Domingo 809-732-0101, desde el interior sin cargo al 809-200-0101 y nuestra línea internacional y sin cargos al 855-221-0101. Adelante. Buenas tardes. Sí, bienvenido. Ok. Quiero emitir alguna opinión sobre el caso de Venezuela. ¿Es posible? Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Estoy en el aire? Sí. No, yo tuve un anuncio ahí. Ah, bueno. Es que hay un delay un poquito, pero díganos, está en el aire. No estoy en el aire, primo, no. Ah, bueno. bueno. No, Bueno, que pero sí, espérate. que le estoy diciendo que está en el aire. Lo que pasa, hay un delay por seguridad. Te voy a explicar. Sí, dígame. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que de repente se ha desplomado de una forma dramática. Porque yo tengo aquí datos de la UNESCO y Naciones Unidas de los logros que hubo con los Chávez. Datos increíbles. Cómo aumentó la esclavitud, cómo creció la asistencia médica, la vivienda. Sí. Sí, bueno. Muchas Mira, gracias por su muchas llamada. gracias por su llamada. Mira, lo que ha pasado en Venezuela, y lo comentábamos aquí, es lo que pasa en todo sistema donde tú tratas de controlar los medios de producción y los precios por parte del Estado. Tú destruyes todo lo que es el esquema de incentivo de lo que genera una economía de mercado y entonces cuando tú destruyes el aparato productivo, entonces eso tiene un efecto en cadena que destruye todo lo que es la generación de riqueza y la garantía de subsistencia de cualquier pueblo. El dinero, o sea, lo que es riqueza, se genera de algún lado. Si tú atacas los sistemas productivos, o sea, lo que te genera dinero, lo que te genera riqueza, al final se te cae todo porque no tienes que invertir. Así es. Adelante, buenas. Buenas tardes, don Aristi, y el demás el señor que está ahí con usted. No, Jaime no ha llegado. Estamos Ray y Franklin Díaz, a su orden. Díganos. El señor Ray, un saludo, y Franklin. Sí, Le gracias, habla un abrazo. Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Dime, ¿cómo te va? Aristi, estamos bien, gracias a Dios. Dígame. Yo no soy venezolano, ni sé de la economía de Venezuela. Ahora, de esta yo sé de mi país. Díganos. La economía de nuestro país está buena, está viento en popa. Y eso debemos agradecérselo al señor presidente Danilo Rivera Sánchez y a las autoridades financieras del país. Bien. Para mí, para Samuel Valdés. Pase buena tarde. Bien, muchas Muchísimas gracias por tu su llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo Buenas está, tardes. don Mario? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien, Muy Mario, bien, bien. bienvenido. Mira, a la verdad que nosotros nos rumbamos a una crisis peor que la de Venezuela. Ajá, Porque aquí está... Oye, esto que está pasando aquí con los combustibles es ajá. algo que es penoso porque lacera los bolsillos del pueblo dominicano. Ujú. Mario, una pregunta, Sacando Mario. dinero de los Mario, bolsillos. Mario, Dígame. ¿me permites, con todo el respeto, hacerte una pregunta? Sí, díganmela. República Dominicana tiene yacimientos de petróleo. Pero tampoco lo tiene China. No, bueno, no, China sí China sí tiene, tiene, Mario. y mucho. China Yo sí creo que tiene. China Entonces, compraba eso que tú entonces, me Mario, con todo el respeto. Escúchame, déjame decirte algo. Ajá, Está dime, bien. dime. Te voy a responder tu pregunta. Mira, el petróleo en la semana pasada Ajá. estaba $1.90 menos que en esta semana. Ajá. De martes a martes. Ujú. La gasolina como producto terminado está en el 8 centavos de dólar menos. El dólar se quedó al mismo precio. Entonces, ¿cómo se justifica un aumento en los precios de los combustibles? Bien, te explico, Mario. Entonces, escúchame, déjame Pero seguir tú me estás diciendo. preguntando, yo tengo que No, contestarte. escúchame, después me responde, pues, Ok, déjame seguir está bien. diciendo. Está bien, dime, ¿Eh? dime. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ujú. Hay un problema de financiamiento en la economía, porque los bonos soberanos no han podido colocarse y el gobierno está cogiendo dinero prestado, o sea, está tomando más dinero prestado de los fondos de pensiones.
que están aumentando la deuda interna del país. Eso está creando un problema de déficit presupuestario del gobierno. Ok, Mario. Y el gobierno está buscando el dinero donde los más pendejos, donde los pobres. Bien, Mario, bien, Mario. Mira, voy a contestarte una por una, porque tuve que pararte para poderle explicar al pueblo dominicano las aseveraciones que tú estás haciendo. Con todo el respeto que tú me mereces, vuelvo y te digo. En primer lugar, República Dominicana no produce petróleo. Nosotros dependemos de los mercados internacionales a la hora de importar derivados de petróleo. En segundo lugar, no hay una relación directa en el comportamiento del petróleo, porque República Dominicana muchas veces importa combustible refinado, que Y la combustible terminado. la volatilidad de esos combustibles refinados no necesariamente se corresponde con la volatilidad del petróleo. Hay un efecto de rezago. Quizá el petróleo puede bajar 2 centavos, pero la gasolina que importamos tiene otro costo. Eso es contestando tu segunda pregunta. Y en tercer lugar, por favor, Mario, tenemos que ser un poco responsables cuando hablamos de economía y cuando hablamos de ciencia y cuando hacemos aseveraciones de carácter político. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que tú dices, que los bonos soberanos no tienen demanda. No ha habido una sola emisión de bonos soberanos en los mercados financieros internacionales que no haya sido colocada. Entonces, nosotros no podemos decir hoy por hoy que la deuda pública dominicana no es apetecible por los mercados financieros internacionales, porque cada una de las emisiones ha sido exitosa y el gobierno ha podido colocarla en los mercados internacionales. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Bien de bien. Bienvenido. Bueno, hablando en temas internacionales, específicamente con la situación de Venezuela, todos ya tenemos entendido que el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno socialista, es un gobierno insostenible totalmente. Bueno, teniendo esto claro y agregando que están relacionados con temas de narcotráfico, es una preocupación no solamente de un país, sino de una región completa. Y esa radica la... Se cayó la llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dionisio, del municipio de Uberger. Hola, Dionisio, ¿cómo estás? Todo tranquilo, oyéndolo a ustedes. Bien, gracias. Yo le voy a hacer una pregunta a Mario Encarnación, porque este es el discípulo de la economía dominicana. Ajá. Mario, todo lo que habla nunca te da por vencido, siempre es negativo. Mario, tengo para informarte, te voy a hablar de mi casa aquí en el municipio de Uberger. Nosotros de 2013 para acá, después de la tan extendida, aquí la pobreza y la desnutrición con respecto a los niños, aquí es totalmente en cero, porque los niños ahora a nivel estudiantil en esta zona hay muy poca desnutrición, y gracias a Dios a un 4% que se lo pido al pueblo del país que aprobaron eso, porque hay rostro urbano o humano, mejor dicho. Entonces tienes que pensar y mirar para atrás, Mario, cuántas miles y miles de bancas de lotería no hay en este país, y tú ves las amas de casa jugando 24/7 todos los días, y eso, y automáticamente esos son millones de pesos diarios que aquí se despiden. Pero no obstante, aquí en el municipio de Uberger, tú hablas de aquí, aquí una vez no me ha llegado un solo camión de la Tercería Nacional Dominicana. ¿Yo cuántos camiones están llegando a Uberger? Semanalmente, 3 camiones. Y tú ves los centros comerciales de bebida alcohólica, izquierda por donde quiera. Entonces, la economía de este país automáticamente mejora un 100%. Lo que pasa es que aquí, los que quieren andar en una jipeta del año, y la economía hay que ver la situación a nivel estudiantil por nuestra provincia de Independencia, y hemos mejorado más del 90%, porque aquí ha llegado la hora del gobierno y Danilo Medina. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Adelante, buenas. Buenas, desde Baní. Hola, ¿quién me habla? Michael. Sí, bienvenido, Michael. perdón. Óyeme, ¿no sería bueno que Guaidó y Maduro se unificaran para el beneficio de Venezuela? No es posible. Es imposible por temas ideológicos y temas de visión Políticos y legales. y políticos. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí. Mirar para atrás, Mario. Sí. ¿Cuántas miles y miles de
Aló. Ustedes me permiten, Baja tu radio un poco, algunos espérate, datos. espérate. Baja tu radio un poco. Sí. Ajá. Algunos datos de Naciones Unidas de algunos logros que hubo en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Que mira, en 1998, de 1.5 millones de venezolanos se alfabetizaron. En el 2005, la UNESCO declaró erradicado el analfabetismo en Venezuela. El número de niños escolarizados pasó de 6 millones en el 98 a 13 millones en el 2011. Y la tasa de escolaridad subió a un 93.3%. La tasa de escolaridad de nivel secundario pasó de 53.6% en el 2000 a 73.3%. ¿En dónde es eso? Esto es datos de la UNESCO. Pero de de, Naciones Unidas. ¿de qué país? Venezuela, De Venezuela. De Sí, Venezuela. sí, mira, De Venezuela. déjame explicarte algo. Oye, algo más. El Sistema Nacional de Salud creó entre 2005 y 2012 7.873 nuevos centros de salud. En el 99 había en Venezuela 20 médicos por cada 1.000 habitantes y hoy hay 80. O sea, yo te puedo dar los mismos datos. Sí, pero tú me dejas, tú me dejas. No, pero me dejas. Explícame eso. Sí, te voy a explicar eso. Te voy a explicar eso. Sí, voy a explicarte eso. Mira, los regímenes socialistas, marxistas, se caracterizan, por dos cosas. En primer lugar, por la manipulación de las informaciones. Ellos hacen mucho énfasis en el sector salud y en el sector, servicios sociales, salud, manipulando datos porque no garantizan la independencia de los órganos colectores de datos. Pero por otro lado, ellos estatizaron mucho de esa... Si bien es cierto que mejoran el tema de salud, tú tienes muchos médicos sin medicamentos. Claro. Tú tienes muchas escuelas sin comida y tú tienes a la gente pasando hambre. Entonces, muchos médicos de eso no son formados de Venezuela, sino que fueron aportados por el régimen cubano. Tú tienes que evaluar qué tú haces con 3 doctorados en ingeniería si tú no tienes capacidad para comer, que es lo que pasa en Cuba. Entonces, son algunas cositas que hay que tener en cuenta. 700 salas nuevas, pero no tienen hilo para coser. Exactamente, exacto. Adelante, buenas. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Desde el Distrito Municipal San José del Puerto, sí, de Villa Altagracia, Luis Rodríguez. Díganos, Luis. Lo primero es que tenemos que pedirle a todos los candidatos presidenciales que, al igual que confirmó el 4% cada candidato en las elecciones pasadas, que se comprometan todos ahora a que cuando ganen hagan la visita sorpresa. Por último, los policías le rebajaron 1,000 pesos en vez de aumentarle. Señor presidente, los policías son los que mantienen el orden público y son padres de familia y algunos pagan casa. Paguémosle esos cuartos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos en su programa El Oráculo Económico de la República Dominicana. Consulta Económica. Llévatelo, Francis. Consulta Económica por la Z. Y estamos de regreso por acá en Consulta Económica, el Oráculo Económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, manteniéndonos en el ámbito internacional, ya cerrando con el tema de la crisis venezolana y la situación acontecida en el transcurso de esta semana, donde varios altos militares han expresado su apoyo a Juan Guaidó, quitándole un poco de oxígeno al régimen tiránico del presidente Maduro. Pasamos ahora a las elecciones de España. Decía un amigo mío, España solo hay una, porque si hubieran dos, todas se fueran para la otra. Tú sabes que España es un sitio bastante particular porque hay a veces más similitudes entre dos latinoamericanos de diferentes países que a veces entre dos españoles de comunidades autónomas distintas. Así es. Es probable que haya más similitudes entre un venezolano y un dominicano que entre un gallego y un catalán. Así mismo.
A mí me parece increíble realmente que saliera del gobierno el presidente Mariano Rajoy con todos los escándalos de corrupción debido al manejo que tuvo de la crisis económica en su periodo de gobierno. Eso ha traído un efecto de arrastre donde el PSOE ganó, vamos a decir, la mayoría de los escaños de diputados y senadores sin no poder conseguir mayoría absoluta, por lo que van a tener que formar una coalición de gobierno para poder elegir el nuevo gobernante que en este caso lo que apunta es debido al régimen parlamentario que tienen a que se mantenga en la presidencia Pedro Sánchez, el actual. Pero mira, ha presidente del pasado PSOE. ya ese tema en España es recurrente. Ese de que el sistema electoral de ellos es un poco complejo, de que no pueden formar coalición de gobierno, pasó en Cataluña, ¿eh? Ha pasado Sí. varias veces en Cataluña, ha pasado varias veces. No, el mejor ejemplo es en Bélgica, donde duraron aproximadamente, creo que fueron 1 o 2 años, donde no En podían España pasó hace formar unos años gobierno. también, ha pasado En un- España eso forzó como no pudieron forzar gobierno a repetir las elecciones, no hace tantos años, donde finalmente se impuso Mariano Rajoy. Ajá. Pero el PSOE tiene mayoría de los escaños, el Partido Popular, el partido de derecha, perdió terreno. El PSOE es un partido ¿Cómo le de fue izquierda. a la gente de Podemos? La gente de Podemos sacaron una minoría Izquierda considerable. Unida sacó minoría, Ciudadanos y Podemos de Pablo Iglesias, que para mí eso es lo más parecido al comunismo que hay, algo peligrosísimo. Sí, un poco radical. Pablo Iglesias. Esa persona en un determinado momento le dio algunos piropos al régimen de Maduro. Algo bastante delicado. La situación de España es la siguiente. ¿Por qué traigo a colación este tema? España es una economía que tiene cierta incidencia sobre la República Dominicana, que hay muchas inversiones, particularmente En el sector turístico, el sector sobre todo. hotelero. Hay una comunidad dominicana importante que vive en España y producto de la crisis acontecida en el año 2008 y de ciertas medidas y ciertas políticas vamos a decir, del sector de izquierda, ¿no? Ujú. Es una economía donde el Estado te provee un sinnúmero de servicios. Se ha generado una deuda de 10.000 a 12.000 millones de euros. Y déjame Una decir- deuda constante. Y déjame decirte una cosa, que el tema, me parece que tú estudiaste en España también. Sí, En mi yo- caso yo no estudié en España, yo estudié en Cataluña. Siempre hago eso porque los catalanes digo eso porque los catalanes son muy diferentes al resto de los españoles. Pero hay un tema social, de la seguridad social en el caso español, que de manera estructural hace que España tenga altos niveles de desempleo. Y eso lo hemos hablado mucho en Consulta Económica, cuando hablamos Tienen la casi- semana pasada del tema de la reforma Tienen laboral. un 20 y tanto % de desempleo exactamente. general y tienen un 32% de desempleo de personas de Y en, menos de las, 25 y años. en las regiones del sur Se acentúa. se acentúa el tema del desempleo. Y esto es producto precisamente de un esquema de asistencia social y un esquema de jubilaciones y un esquema de protección laboral que no se corresponde Insostenible. con las características del mercado, que es lo que, por eso Alemania e Inglaterra son tan exitosos manteniendo niveles de desempleo bajos, porque no dependen de ese tipo de políticas asistencialistas y de una manera u otra garantizan la renovación económica. Claro, mira, el mejor ejemplo, algo que me dieron allá en la universidad, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, es una universidad estatal, es una universidad pública, es una universidad muy bien valorada no solo en España, sino a nivel de toda Europa. Anteriormente, la expectativa de vida, como ha pasado en España y en todas partes del mundo, particularmente en la parte de las damas, pasó de 77, 78 años a 85, 86, pero sin embargo sigue siendo los mismos aportes y la edad de jubilación sigue siendo la y misma. las pensiones iguales. Entonces, evidentemente, como esas personas van a vivir más años, eso te va a generar más gasto. Claro, y eso porque- tiene que salir de algún lado. Porque ellos tienen un esquema de reparto, no de capitalización Correcto. individual, donde los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Es lo que en Estados Unidos se llama el pay as you go. Tú pagas por los que se están jubilando. Entonces, si cada vez menos personas están teniendo hijos, lo que tiene es prácticamente un decrecimiento de población, porque la edad productiva no las postergas,
sino que tienes más gente vieja, con menos gente joven para mantener, pues te genera un déficit. ¿A qué viene el origen de mi comentario? De acuerdo a un reporte que hizo el periódico El País, el nuevo gobierno va a tener que afrontar un ajuste presupuestario entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Ay, mi madre. Entonces, realmente eso no son cosas que le dicen a los votantes en el momento de las campañas de las elecciones. Si solamente tienes dos opciones, o recortas el gasto o aumentas la presión tributaria. Mira, ¿Cuál de los dos peores? Vamos a hacer una pausa porque tenemos, no se cayó, teníamos una llamada internacional y la iba a tomar. Pero precisamente esa es la interrogante que se plantea a nivel estructural cuando tú tienes una economía cuyas características dependen de la deuda pública y de una política asistencialista que no se corresponde a la realidad del mercado. No hay flexibilidad laboral, tú tienes un mercado laboral que funciona en la oscuridad, o trabajo en negro. Claro, tú tienes también personas que no se reportan a la seguridad social. Tú tienes también el esquema de trabajo temporal, que no necesariamente tiene la misma garantía del trabajo fijo, y por eso cada día se va incentivando más una economía que funciona de manera paralela. Y por eso ves que partidos políticos de extrema, como el caso de Vox, que pertenece a la extrema derecha, poco a poco se van colando en los parlamentos con ideas no necesariamente malas, pero todo lo que llevas al extremo tiene sus consecuencias, que no se lo explican al votante. Claro. Entonces ahora Pedro Sánchez va a tener que tomar una serie de medidas bastante impopulares que va a tener sus repercusiones allá en el país de España. ¿Qué sucede? En España tienen pues su concepto de estado de bienestar, pero entonces la ciudadanía no necesariamente toma medidas. Cuando tienes déficit necesitas o trabajar más horas, o sea, necesitas generar riqueza de otra manera. Entonces la gente no quiere que le recorten al servicio de salud, algo bastante complicado por las implicaciones sociales que tiene. Tampoco quiere que le recorte a la educación, aunque a pesar de que tienes carreras donde tienes muy poca demanda, no puedes aumentar el costo del transporte, no puedes cambiar los planes de pensiones. Entonces, al final, ¿de dónde es que vas a tomar las medidas? Dice un amigo mío economista que Europa es Europa la diversa a nivel económico. O sea, si bien es cierto que hay a nivel europeo una convergencia comercial y están una convergencia económica y tienen una misma moneda, si tú analizas el contexto de las políticas estructurales de países como España, Francia, Inglaterra que ya no está, bueno, pero Alemania, en este caso, tú te vas a encontrar con políticas estructurales totalmente diversas. Tú te vas a encontrar con una economía alemana donde se incentiva y se premia más la productividad y hay una flexibilidad laboral extremadamente competitiva, donde las tasas de desempleo se pueden mantener casi a niveles de pleno empleo, y tú te vas a encontrar países como Francia y España que tienen políticas asistencialistas tan radicales que no garantizan el equilibrio del mercado. Entonces tú tienes niveles de desempleo por encima del 15-20%. Claro, pero mira lo que va a pasar. Entonces la gente lo que tiene que preguntarse a la hora de analizar las políticas estructurales que hay que llevar para relanzar la economía es qué es lo que realmente beneficia a la mayoría de la población. Y eso es lo que tiene que entender la gente, porque tú no puedes decir que mantener los niveles de pensiones como están y mantener la carga fiscal las cargas sociales como están hoy en día es lo que garantiza el bienestar de la mayoría de la población cuando tú tienes niveles de desempleo del 20% y en algunas comunidades autónomas superior al 40% en menores de 25 años que no pueden insertarse de ninguna manera al mercado laboral. Entonces yo particularmente me opongo a políticas asistenciales absolutistas donde el Estado te lo paga absolutamente todo. Por ejemplo, una vacuna contra el sarampión que te cuesta a ti 15, 20 euros. Esos 20 euros que paga cualquier ciudadano, eso le da un alivio increíble a un sistema de salud complejo. Eso ni le cuesta mucho al ciudadano y alivia muchísimo esas cargas fiscales. Así es. Por ejemplo, que la universidad sea 100% gratuita, concho, te ponemos un crédito a una inscripción, por ejemplo, como en Francia, 700 euros para inscribirte en la Sorbona. Bueno, pues perfecto, y eso también te alivia muchísimo, y eso no, por los niveles que genera la economía,
no te crea esas grandes diferencias y el acceso es universal. Pero al final no hay dinero gratis. Alguien lo está pagando. Claro, eso sale de tu bolsillo. Alguien lo está pagando. Entonces allá la gente ni quiere recorte, ni quiere modificar las conductas sociales. ¿Qué va a pasar más adelante? Ciertos hábitos de conducta que nosotros replicamos aquí en el país se eliminan. Eso de tú cerrar de 2 a 5 de la tarde te penaliza la economía, que tantos negocios te cierren de manera simultánea. Esos letreros que uno ve cuando tú vas a Madrid, todo el que ha ido en julio, en algún momento se ha topado con un letrero que dice que el negocio está cerrado por vacaciones y que volvemos en septiembre o en octubre. Cada vez esas cosas se van a ir viendo menos porque la productividad, todos esos costos de algún lado van a tener que salir y ellos o pagan más impuestos o trabajan más para generar. No van a tener de otra. Ojo, y estudiemos y pensemos y veámonos en el espejo de esas economías, de lo que puede pasar a nivel local si continuamos con políticas asistencialistas que no se corresponden a la realidad del mercado. Dígase cesantía, dígase preaviso, Sí, dígase correcto. costos que no responden a características de mercado. No que transparentan los costos. de una manera u otra afectan, señores, afectan de manera directa el sector laboral. No tenemos ese problema con el tema de la seguridad social porque en el caso de las pensiones, en el caso dominicano, nosotros no tenemos, no tendemos a incentivar un sistema de reparto que paguen los contribuyentes, sino que nosotros tenemos un sistema universal de capitalización individual. Si bien es cierto que el sistema de reparto funciona, no es el pilar básico en el caso dominicano. Entonces, eso es algo muy importante que debemos dejar sobre la mesa. Ellos Políticas van a estructurales tener- asistencialistas van a generan tener- desempleo y generan desequilibrio de mercado. Van a tener que ajustar la edad de pensión. Yo no le veo nada pecaminoso a que si la edad de No. pensión, por ejemplo, es de 60 años, que te pongas 62, 63. O sea, trabajar 2 o 3 años no te va a maltratar tanto. Realmente- Y eso aumenta muchísimo la sostenibilidad de esos fondos de pensiones. Realmente, señores, vivimos en un mundo donde la gente vive cada día más y las características de la edad de retiro deben de guardar homogeneidad con lo que es la realidad de vida. Ya nadie se retira a los 65 años. En el caso dominicano, anteriormente nosotros teníamos una expectativa de vida hace 10 años de 62 años y hoy es alrededor de 70 también, 72 años. En el caso de las mujeres ya está llegando a los 75. Bueno, seguimos en Consulta Económica. Llévatelo, Francis. Consulta económica por la Z. Y estamos de regreso en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y está en cabina el más esperado el día de hoy, nuestro querido Jaime Aristi Escuder, señores. Muy buenas tardes, aquí ya. El zar de la consulta. generación eléctrica. No, hombre, qué va. Pero aquí estamos y pidiendo excusas por habernos integrado un poco tarde al programa, pero ustedes estaban escuchando lo que eran los comentarios de las elecciones de España. No cabe duda de que digamos, el análisis que hacían de la situación económica, el resultado y la necesidad de reformas en España, no, pues es un análisis bien elaborado, bien profundo, y creo que sí habrá que hacer reformas importantes en España para recuperar lo que es la flexibilidad que se requiere en esa economía para aumentar de forma más acelerada el empleo. Claro, hay personas que te van a decir, no, mira, yo quiero que esto se quede así, esto está muy bien, este estado de bienestar es fenomenal, pero eso cuesta como ustedes dicen. La deuda hay que pagarla. Exactamente. Esa ayuda del Fondo Monetario Internacional hace 10 años que tomaron esos aportes de la Unión Europea, eso hay Sí, que el pagarlo. agujero de los bancos, todo eso La crisis de Bankia. implica recursos, no cabe duda. Pero tú tenías otro tema, Ray. Sí, vamos a pasar la página. Yo quería hablar un poquito de la resolución de los neumáticos del Intrant, de todas las consecuencias que eso ha traído. Eso realmente ha sido un tema bastante controversial para darle nuestra perspectiva desde el ámbito económico. Pasado mes de enero se emitió una resolución del Intrant que prohíbe la importación de neumáticos usados de más de 5 años de antigüedad, me parece, y también prohíbe la circulación de vehículos con las gomas lisas. Eso evidentemente ha generado reacciones a favor, en contra, debido a que esto, más que un tema económico, es por la seguridad de nuestros transeúntes, de las personas que andan en vehículos de motor. Aquí la cantidad de accidentes que se provocan por el mal estado de los neumáticos de los vehículos es increíble. Y en general de los vehículos, porque óyeme, hay algunos vehículos que parecen Pero enfocándonos anafre. enfocándonos a la resolución del Intran que se
que se basa en los neumáticos, porque todavía no se ha regularizado el tema de la inspección vehicular, cosa que viene, cosa que Por está ejemplo, en la ¿tú ley. has visto algunos vehículos que no tienen nada de luz atrás? Yo no sé, o sea, eso solamente funcionan de día. Yo he visto carros que no tienen ni asiento, no tienen ni puertas circulando aquí, o sea, eso es una cuestión increíble. Y los carros públicos con una varilla. Yo sé, no, y una funda amarrando la puerta para que no se le abra. Yo sé que eso es un reflejo de la necesidad de que como aquí no hay un sistema de transporte masivo fuera de la ciudad de Santo Domingo, la gente tiene que transportarse y por eso tú ves 4, 5, 6 personas en un motor, una familia completa, cosa que deprimen a uno, pero lo cierto es que eso genera inseguridad, que eso genera muerte, que eso genera accidentes. ¿Y esto de los neumáticos incluye también motores? Todos están ahí. ¿Qué pasa? Esta resolución dice que los vehículos no pueden circular, particularmente los vehículos de carga, con menos de 2.5 milímetros de caucho en las gomas y eso ha generado una reacción en contra del sector transporte que ha llamado a una convocatoria a huelga el próximo martes. Desde el punto de vista de nosotros, de acá de Consulta Económico, a mí me parece eso irrisorio. Cada vez que nosotros queremos como Estado tomar una medida correctiva para mejorar el desorden que nosotros tenemos aquí, todas las personas que son perjudicadas por la medida, ya sea en el ámbito económico o de cualquier naturaleza, se oponen y muchas veces se imponen también y hace que se reversen esas medidas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que dejar de vivir en el desorden, aunque afecten nuestros intereses económicos. Se te dan plazos para que te adecues, para que hagas otras cosas. Y entonces nosotros, o lo que le iba a pedir a ustedes, es cómo eso se refleja en la economía de la gente. ¿Qué tenemos ahora? Tú tienes contenedores que importan o que vienen al país, neumáticos usados, que no se sabe la procedencia, que no tienen ninguna certificación de seguridad, que tú no tienes ninguna garantía, gomas, como decimos aquí en República Dominicana, recauchadas. Y nosotros lo que queremos es que ese mercado desaparezca y se introduzcan gomas nuevas. La gente que alega, yo tengo un vehículo, yo no puedo pagar 4, 5, 6 mil pesos por una goma. Bueno, pero que la gente tiene que desplazarse. Vamos que use el metro o el transporte público. Usted no tiene cuarto para tener un carro, no anda en carro. Pero el transporte público... Claro, entonces, usted no tiene para mantenerlo, no anda en carro. Es que no funciona así. Lo que tenemos que hacer es hablar con perspectiva. Así como hay gomas que te cuestan 2,000 y 3,000 pesos usadas, la resolución lo que te está diciendo es que no tengan más de 5 años, no que no puedes vender gomas usadas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, los mercados son dinámicos, no son estáticos. Cuando salgan esas gomas usadas, va a venir un periodo quizás de incomodidad, pero el mercado va a demandar entonces que ingresen gomas nuevas de menor precio. Pero vamos a ver, lo de gomas usadas es por el tiempo. Porque yo pensaba no que es por la calidad, por la calidad. Es que hay un tema. Sí, pero también la resolución te habla. La resolución habla, de que gomas que no están autorizadas para transitar en esos países de origen no pueden venir aquí. Claro. O sea, lo que no está capacitado para circular en otro país no puede venir aquí. O sea, los desechos de allá lo traen para acá. Exacto. Sí. Entonces, mira, el punto clave aquí es qué consecuencia tiene utilizar gomas en esas condiciones. Eso te aumenta la probabilidad de un accidente y en consecuencia te aumenta la probabilidad de que tú mueras o tú mates a alguien en ese accidente. Cuando tú matas a alguien y tú has violado una norma, como en este caso, tú te conviertes en un asesino. Y la situación se te complica porque te pueden colocar ahí 10, 20 años de cárcel. Sí. O sea, ese es el mensaje que se tiene que enviar. Hasta 5 años por homicidio involuntario. Eso es un homicidio involuntario. No, ese es peor. Si tú estás violando, homicidio involuntario es si tú haces muerte, si tú matas a alguien, pero tú estás cumpliendo y bueno, mataste, te cruzó. Pero aquí es una situación donde tú sabes que eso aumenta la probabilidad de que tú pues pierdas el control de tu vehículo, mates a alguien y tú a pesar de eso lo haces. Pero lo cierto es que... Yo lo que creo que hay que evaluar es lo que es el costo de la pérdida de una vida humana, que se puede calcular perfectamente. Claro. El costo de la pérdida de una vida humana en términos de lo que es la capacidad de generación de ingresos a lo largo de esa vida que se perdió. O la incapacitación, o el gasto estatal. El gasto de salud pública que se genera cada vez que ocurre un accidente. Claro. Estatal aunque o no sea fatal familia, el accidente. Yo te aseguro a ti que la pérdida económica que va a tener el abaratamiento de una goma usada versus una goma nueva va a ser menor que la pérdida estatal de vidas y de gasto médico
en el hospital Darío Contreras y en los hospitales de servicio por los accidentes automovilísticos. Eso está clarísimo. Eso lo puede hasta inferir. Entonces, mira, aquí el punto es el tiempo que tú le quieres otorgar para que las personas se adapten. Le dieron 4 meses. Entonces yo creo que la población tiene que entender que con esto lo que se quiere es reducir la probabilidad de los accidentes. Pero mira cómo funciona las cosas aquí en este país a veces, como si estuviéramos en medio de la Guerra Fría todavía. La gente de Fenatrado ha llamado una huelga en contra de esa resolución y de que se transparenten los precios de los combustibles. Escuché a la directora del Intran, a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, diciendo, concho, a mí me sorprende mucho ese llamado a huelga, ese llamado a paro, mejor dicho, porque ellos estuvieron en la mesa de trabajo de la resolución. Entonces, aparentemente, algún oficial de la DGCET estuvo aplicando de manera incorrecta la normativa, requiriendo en vez de los 2.5 milímetros de la goma, un 4.5, y automáticamente son un llamado a huelga. Entonces, realmente, las cosas no pueden funcionar de una manera. ¿2.5 o 4.5? 2.5 establece la resolución. ¿Y que el 4.5? Parece que ese oficial o algún oficial se equivocó, estaba requiriendo un 4.5 en los milímetros y en vez de llamar al diálogo, a aclarar la situación, que aparentemente no es una posición oficial per se, pues lo que se hace es un llamado a paro. Y todo el mundo sabe las consecuencias económicas que tiene un llamado a paro. Esos paros no dañan al gobierno dominicano, nos dañan a nosotros, la productividad, a todos esos insumos, de todos artículos perecederos que necesitan llegar de un punto A a un punto B del país. Eso quiebra negocios, eso quiebra empresarios, eso quiebra las MIPYMES. Entonces tenemos que realmente buscar otra alternativa para nosotros manejar nuestros conflictos. Y esa no debe ser la labor de un sindicato o de una asociación. Una asociación que se respete, un sindicato, debe de buscar el bienestar de sus partícipes. No, y yo creo que el bienestar no está en la goma usada. Porque deben de morir muchos ellos llaman a la huelga antes de solicitar la reunión. Debe morir mucha gente en manos de ellos. Bueno, también. Pero si eres un cargo público también mueren gente. Pero yo te voy a poner algo, yo te voy a poner diversos escenarios. ¿Cuántas veces tú has circulado por el túnel de la 27 de febrero de Yaloya Kennedy y te has encontrado con un vehículo quedado, cambiándole una goma en el medio del elevado? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuánto tiempo hace que tú pierdas desplazándote de un lugar a otro esperando a que se diluya el embotellamiento, el tapón? ¿Tú sabías que anterior a la ley nueva de tránsito, la ley 6317, teníamos la ley 241, ¿tú sabías que el 80% de las demandas civiles que había en los tribunales eran de tránsito? Por accidentes. Por accidentes. Entonces, tú sabes la descongestión que eso ha generado a nivel de tribunales civiles, declinar eso para las salas de tránsito y que eso se haya especializado. ¿Tú sabes el costo que eso genera en honorarios profesionales? Para que una goma tenga 2.5 milímetros, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o cuántos kilómetros tiene que recorrer? Depende del uso. Eso depende. Por eso depende del modelo de la goma, depende del uso y la calidad del caucho. Pero yo creo que normalmente me parece, yo hice esa misma pregunta que tú a un experto importador de goma. Me parece que eso anda por los 70,000 kilómetros. 70,000 yo he kilómetros. Tenido marcas, yo he tenido gomas, ¿puedo decir la marca? Sí. Yo tuve un juego de gomas Michelin que me dieron 60,000 kilómetros. Ah, bueno, o sea, pero, que ahí está. Pero son las gomas más caras, fueron las que trajo el vehículo cuando lo compré. Pero lo que te quiero decir que es cada 60,000 kilómetros, entonces tú puedes calcular cuánto es lo que te cuesta esa goma entre los 60,000 kilómetros. Pero a lo que voy, luego esas son las gomas probablemente más caras que se venden aquí. Esas fueron las que trajo el vehículo. Venden muchísimas otras gomas de mucho menos cuantía que te van a dar la mitad, que te van a dar 20,000, 30,000 kilómetros. Tú no puedes dar 15,000. No, dan más. Te pueden dar, bueno, yo compré 50, compré unas Linglong y unas GT Radial, son gomas malayas, asiáticas. Me costaron como un tercio de lo que costaba la otra y me han dado muy buenos resultados, muy buena calidad. Sigue con ella todo. Claro, y tienes más de 2.5. Claro, ¿cuánto tiempo tú tardas en recorrer 60,000 kilómetros? Por ejemplo, una persona normal que lo que va a su trabajo y regresa, te va a dar varios años, Bueno. Y te vas a quitar un costo importante y mucha gente cuando compra esa goma cara no vende el vehículo sin haber desgastado el uso completo del neumático. Vamos a abrir los teléfonos, asterisco 101 celulares, Santo Domingo, 809-732-0101, 809-732-0101, interior sin cargos, es
¿Qué es eso? 809. 855-221. Ay, Francia, acérquese el letrero, por favor. 809-200-0101, repito, 809-200-0101, internacional sin cargo. 855-221-0101, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Miren, este asunto de las gomas. Ajá. Bueno, igual como dice la persona que está ahí, no sé su nombre. Regularmente, por ejemplo, yo tenía un vehículo y yo en 6 años, igual, de mi oficina al trabajo, que está a una distancia de 10 kilómetros, recorría 20 kilómetros diarios, son 60,000 kilómetros en 5 años yo lo recorrí. Es decir, que realmente si la gente se planifica, como dicen ustedes, realmente, oye, en vez de tú andar con una goma que te puede provocar la muerte a ti o a otros, a esa inversión, quizás los choferes que entiendo yo que viven de su transporte, y esos sindicatos deberían, ya que los sindicatos realmente no le dan ningún beneficio a los que son miembros de cada de los sindicatos, porque te cobran un dinero para tú ingresar a ese sindicato. Oye, y si tú le preguntas al chofer, ¿qué tú recibes de beneficio del sindicato? ¿Qué te aporta el sindicato a ti como beneficio? Ninguno, ahí solamente gana el presidente del sindicato. Espero que todos los temas económicos, así como ustedes están analizando de manera objetiva, lo hagan, porque ahorita estaban hablando y no era muy objetivo. Una persona llamó de UBJ hablando del tema de del desayuno y la comida de los estudiantes, y hay que ver qué aporte nutritivo tienen esos famosos desayunos escolares y la comida que reciben nuestros estudiantes. Pasen bueno. Muchísimas gracias por su llamada. También mira. Iba a decir, perdón, Jaime, yo inclusive hace como 3 años, yo compré un juego de gomas de otro vehículo que yo tenía, hace ya como 5 años. Me lo financiaron sin intereses. Eso te iba a decir. Yo creo que la banca tiene ahora un negocio interesante entre manos, porque pudiera perfectamente financiar esos sin intereses. Me la financiaron a un año, creo que fue, y entonces, pagaba 2,000 o 3,000 pesos mensuales. Fue la tienda que te lo financió. No, el banco, fue a través del banco. A través del banco para que tú te obligues a pagar, pero en realidad es un descuento que le dan, sí. Y entonces sí, correcto. Es así. Si no te cobraron los intereses ahí, el banco que se lo cobra al cliente, que es el suplidor de goma. Adelante, buenas. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, de más integrante. Sí, adelante. Yo no me pregunto, estoy completamente de acuerdo con la... Mira, lamentablemente no se está escuchando bien. Por favor, ¿pudieras llamar nuevamente? Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, atención país, atención pueblo dominicano. Eso que están inventando ahora es para joder más este país de lo que está. Sí, gracias. Muchas gracias por tu opinión. No la comparto, porque cuando hablamos de seguridad, espero que nunca tú te pongas en una situación de peligro donde tú vayas en un vehículo que en medio de la lluvia, por ejemplo, intente frenar y no pueda y cause una desgracia. Sí. Ojalá que eso nunca suceda. Si tú te matas... O sea, yo creo que es clave este tema de seguridad. Esto no es por molestar a la población que se está tomando, sino es porque las estadísticas señalan que una de las principales causas de muerte del dominicano son los accidentes de tránsito. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mire, con el tema de las gomas, ahora mismo yo estoy estacionado en un semáforo, parado en el semáforo de los próceres con la Eric Leonard. Sí. Hay un camión de esos furgones delante de mí en vía contraria, ¿verdad? Y no tiene una sola goma con dibujo, una sola. Pudiera yo mandar una foto ahora mismo. Sí. Y esos son de los que más protestan esa gente. ¿Tú te imaginas que ese te esté frenando atrás a ti? Bueno, imagínense, eso yo digo. Esta gente de los camioneros, nada de lo que hagan en favor del pueblo, ellos lo apoyan, porque yo no entiendo qué es lo que ellos persiguen o quieren. Bien. Vamos a seguir con este tema, pero Francis nos está diciendo que necesita una pausa. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a continuar el programa. Pues le prometimos que íbamos a seguir recibiendo sus llamadas con relación a este tema que trajo Ray, muy interesante, con relación
a la resolución del ITRAN con el tema de neumáticos. Los neumáticos, que tienen que tener cierto nivel mínimo de profundidad. Y nos acaba de llamar una persona y nos dijo, óiganme bien, esto no se le ve ni una sola línea. Adelante, buenas. Hola, Jaime. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, y mejor oyéndote a ti. Ay, gracias, gracias. Igualmente. Para mí un placer. Igualmente. Jaime, eso del Intran, yo lo he visto y realmente hay que poner coto, hay que ser responsable. Y realmente a los accidentes de tránsito están a los del día. Eso para cumplir con el tema que estás, porque no me gusta salirme del tema. Sí. Te quería hacer una sugerencia, si tú me lo permites. Sí, adelante. Fíjate, yo te noto a ti sumamente comprometido, sumamente ocupado. Yo te veo a las 7 de la noche, no te llamo a veces porque estoy fuera del país. Y cuando esté aquí, para no interrumpir, mejor te veo a las 7 de la noche, por TV Radio América. Quería decirte algo. Tú me tienes intranquila, Jaime. ¿Por qué? No te lo niego por el aprecio que te tengo. Quería decirte que si tienes lápiz y puedes anotar algunos libros que yo te tengo aquí anotado para ti. Sí. Y coge lápiz, por favor. Sí, lo tengo. Adelante. Fíjate, me gustaría que tú siguieras repasando a Samuelson. Sí. Porque para mí es el manual de economía por excelencia. Eso no pasa de moda. Y fue el libro que yo aprendí economía. Así es, muy y bueno. todavía lo tengo como consulta. Sí. Pero a ti yo nunca me voy a comparar contigo. También quiero que te leas de El Tartufo de francés Molière, que es un libro de bolsillo pequeñito, te lo lees bien, es una trama de Molière. Okay. Me gustaría también que te leyeras La República, de uno de los diálogos de Platón. Sí. Los intereses creados de Jacinto Benavente, que Jacinto Benavente es el filósofo que rompió con la filosofía clásica y entró a la filosofía moderna. Y ahí tú te vas a dar cuenta, es una trama también. Eso cuando tú tengas tiempo, me parece que tienes muy poco tiempo. Pero lo sacaré. Pero cuando tengas un tiempecito, tú puedes leértelo, pero sobre todo El Tartufo de Molière. Es un libro de bolsillo y lo puedes leer pronto. Lo voy a leer, se lo prometo. Y te vas a dar cuenta de la trama y te vas a dar cuenta cuántos tartufos hay aquí en este país. Muchas gracias, Jaime. No, muchísimas gracias y gracias por los consejos. Tú sabes que El Tartufo fue una obra la obra donde yo fui actor del teatro de Intec. La primera obra donde yo fui. Yo estaba en el grupo de teatro proyección de Intec. Yo era miembro del teatro proyección de Intec y yo era Damis en el Tartufo. Cuando tenía los cabellos largos. Muy buen libro. ¿Que tú eras Damis? Damis. Damis. Sí, había un personaje que se llama Damis. Yo iba a una discoteca en Madrid que se llamaba El Tartufo. Ajá. Oye, al otro. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Mira, quería decirle algo con respecto a los neumáticos. Adelante. Aquí se habla mucho, yo entiendo del Intran, del interés que tiene en que las cosas se arreglen. Pero aquí uno no hace nada con comprar goma nueva, si al mes ya no sirven, con tanto hoyo en la calle, tanta puya, tanto policía acostado, tantas cosas malas. Buen punto. Muy válido su observación. Muy buen punto. Muy válida. Es un buen punto. O sea, óyeme, aquí hay que arreglar la calle. Porque aquí hay una situación, o sea, vamos a tomar el Distrito Nacional y yo creo que ahí... ¿De quién es la responsabilidad esa? Del ayuntamiento legalmente, pero en la práctica lo hace el Ministerio de Obras Públicas por un tema local. De acuerdo pero fíjate algo, tú ves eso, el síndico. tú ves esos reductores de velocidad que ponen aquí. Los amarillos que eso eso desbarata el tren delantero de los vehículos y las gomas también, y le saca lo que se llama buche. Yo no sé por qué han optado para utilizar ese tipo de
de instrumentos para reducir la velocidad de los vehículos, pero hubo un país, creo que fue en Estados Unidos, donde una persona demandó al Estado por los daños que causaban ese tipo de insumos a los vehículos y tuvieron que quitarlo. Una especie de como de adoquines que ponen. Sí. Eso daña los trenes y daña los neumáticos. Interesante. Adelante, buenas. Hello. Baja un poquito el radio. El volumen. Sí, ya lo bajé. Sí, por si acaso. Yo también iba a hablar de eso. Sí. Pero la llamada que quiero hablar, mira, yo soy taxista. Y yo creo que nosotros tenemos muchos accidentes. Ese dato está mal. Para cómo se maneja aquí, no hay tanto accidente. Yo no pienso tenemos eso. Esa mortalidad. O sea, para cómo se maneja aquí el Espíritu Santo, ¿no? Pasan pocas cosas. ¿Cómo tú crees que se puede mejorar la manera como se maneja aquí? Bueno, dame ideas. Realmente es un poco incómodo, tú sabes, porque toda esta voladora, uno maneja la defensiva y uno tiene que cuidarse del transeúnte, del que viene en el motor, del que viene del peatón. Uno tiene que manejar realmente a la defensiva, y como se maneja aquí, es muy poco accidente que realmente que pasa. Muy bien, gracias, muchas gracias. Oye lo que él dice que el problema es cómo se maneja. O sea, no solamente el tema de los neumáticos gastados, sino la manera como se conduce en el país es lo que produce los accidentes, pero que debió haber sido todavía incluso más. Yo comparto su posición. Entonces, Aquí ¿eso pasan significa pocas que cosas. hay que educar más a la población, o hay que ser más fuertes a la hora de las sanciones? O por ejemplo, a los motoristas le encanta, tan pronto el motorista ve el rojo, sale disparado. Mira, esto es un problema multifactorial, no puede ser una sola cosa. El tema de los neumáticos no va a resolver el problema, pero va a colaborar significativamente. Aquí, a reducir los accidentes. Claro, aquí tú tienes un porcentaje importante de personas que maneja de manera temeraria, para empezar. Tú tienes un gran porcentaje de personas que no tienen licencias. Tienes un gran porcentaje de personas que no conocen las leyes de tránsito, pero también hay muy poco apoyo estatal, porque tú te vas a una carretera, tú te montas en la autopista Duarte, en el tramo entre La Vega y Bonao, y tú no ves un solo letrero, tú no ves un solo bombillo, tú tienes muchísimos adoquines, tú tienes muchísimos policías acostados aquí, todo eso te genera accidentes también. Entonces tenemos que ir punto por punto tomando medidas correctivas, y la primera es lo que siempre hemos hablado en Consulta Económica: la educación. Y luego entonces un buen sistema correctivo, sancionatorio y apoyo estatal. ¿En Singapur no hay accidentes? Adelante, buenas. En Asia eso no se usa. Sí. No, pero ahí se maneja estaba bien. hablando ahorita de las pensiones, pero oiga, doctor, yo duré casi 30 años en el CEA. Ya yo no sirvo para nada. Y mi pensión yo la tengo metida hace 4 años en el seguro y nunca me la dan. Ok. Vamos a decirle a Franklin que un día nos traiga un programa con ese tema, el tema de pensiones de ex trabajadores del sector público, como ese señor que nos acaba de llamar. Adelante, buenas. Ahora un buen momento para pensionarse. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Mire, yo estaba escuchando su programa. Yo soy una persona que siempre estoy en la carretera. Ajá. La mayoría de esos accidentes que pasan en la carretera muchas veces son por falta de conciencia del mismo conductor. Imprudencias. Imprudencia. Otra cosa, hay personas que no se dan el tiempo para aprender a manejar, y cuando compran un vehículo de una vez quieren coger esa carretera lejos. Y un secreto que hay para que no se dé accidentes es manejar a la defensiva. Ok, muy bien, ahí está. O sea, fíjate, él dice que no reciben el entrenamiento adecuado, no toman la experiencia requerida y salen entonces a conducir larga distancia. Pero no tienen ni licencia, porque el país no se limita al Distrito Nacional, a la zona metropolitana de Santo Domingo. Si tú te vas a Santiago Rodríguez y tú te vas, todos esos muchachos que tienen motores, tú preguntas a ver cuántos tienen licencia y tú te vas a dar cuenta que muy pocas personas van a tener para licencia. Motores ellos infieren que no se requiere licencia. Entonces, así es muy difícil. Adelante, buenas. Sí, bueno. Baja el radio, por favor, el volumen del radio. Sí. Una pregunta. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con la medida que tomó el INCAN con relación a los neumáticos. Sí. Ahora, con relación a los importadores, ¿qué se va a hacer?
Con los importados. ¿Por qué en lugar el gobierno no comienza poniéndole un impuesto alto a las gomas usadas y le baja el impuesto a las gomas nuevas como incentivo a los jodidos para que puedan acceder a un precio razonable de neumáticos nuevos? Okay. Mira, ese planteamiento que tú haces no garantiza el tema de la seguridad, porque todavía tú entonces vas, aunque le ponga un impuesto grande, la gente por economía pudiera, incluso con el impuesto, seguir comprando gomas usadas y no garantiza la seguridad. Mira, hay un ejemplo de eso. Yo voy a poner un ejemplo de eso. No, lo que hizo Miguel Coco, yo recuerdo que fue prohibir los carros con cierta exacto, pero voy a poner un ejemplo de eso que se da en el caso dominicano de vehículos que son similares, que tienen impuestos diferenciados. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. El Hyundai Sonata de gasolina versus el Hyundai Y20, que es el mismo vehículo de gas. Importado de Corea. Importado de Corea. Vale un 20% más. El impuesto del de GLP es mayor que el de la gasolina en República Dominicana. Y se importan más vehículos de GLP que de gasolina. Por el tema de conveniencia, del tema de... y que vienen destruidos esos vehículos de allá. O sea, un vehículo de esos te cuesta $2,500 traerlo hasta de Corea. de $500 hay vehículos. O sea, yo me he montado en vehículos que llegan con 700,000 kilómetros. 700,000 kilómetros. O sea, ese vehículo no está apto para estar circulando. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Mira, lo que ustedes están puntualizando la cuestión de la educación. Yo estoy Sayogando, llamo desde San Juan de la Maguana. Bienvenido. Es una cuestión de educación, de cómo nos han venido educando. Por ejemplo, nosotros nos han educado a la generación de nosotros para que nosotros en la calle permitamos que crucen los vehículos. O sea, nos han educado contrariamente. Porque en todos los países del mundo el peatón es que se le permite cruzar. Nosotros nos educaron para que dejemos cruzar los vehículos. Eso es correcto. Eso en ese sentido. Mira, la ley 63-17 viene a solucionar una serie de problemas, que es que nosotros hay que educarnos para usar las vías públicas, que a nosotros no nos han educado para esto. Usted no puede regalarle un carnet de conducir a una persona para que salga a la calle a conducir. Tiene que educarlo, tiene que llevarlo a una autoescuela. A un profesional de la conducción, usted lo tiene que hacer profesional de la conducción. Usted no puede entregarle un carnet de conducir de camión a una persona que es un arma mortífera, que no sabe cómo va a reaccionar ante una situación de peligro. Bien, gracias, muchas gracias. Tiene toda la razón. Adelante, buenas. Buenas sí, tardes. Adelante. Baja el volumen de tu radio. Sí. Y le habla Luis Picasso de aquí de Bronx. Adelante. Mira, yo tengo un Jeep Cherokee 2010. Ajá. Yo aquí le compré una goma de uso. Aquí vende goma de uso también. Ajá. Pero no con eso quiero justificar lo que está pasando allá. Eso es un buen comienzo para la seguridad del país. Tratar de eliminar las gomas en mal uso. Pero yo me voy a otra parte. Yo creo que los accidentes ahora mismo en República Dominicana son más por el alcoholismo, el alcohol y el uso de sustancias prohibidas, las drogas. Y ahí la policía no está haciendo nada. Eso es correcto. Aquí me agarran a mí con una botella destapada sin yo tomar y yo tengo problemas. Te guardan. Mandan para la chirola de una vez. Entonces allá están buscando como los abogados de arriba. Eso yo lo veo muy bien, un buen comienzo. Exacto. Pero señores, hay que ser conscientes con allá se vende romo y se vende cerveza y se vende droga y anda la gente. La mayoría de aquí ahora mismo, desafortunadamente, yo creo que eso es lo que hay que caer encima. Bien, gracias. Llévatelo, Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y Julio Martínez aquí me escribe, Julio de Martínez, me escribe por Twitter. Me dice, la duración de los neumáticos media de 60,000 kilómetros más o menos 10,000 kilómetros.
o unos 5 años de uso regular. Es cuestión de hacer una provisión. Julio de Martínez me está escribiendo por Twitter y esa es la información que nos había suministrado nuestro queridísimo Ray Reyes, quien trajo este tema, un tema bien importante y que obviamente ha derivado en otros elementos que también influyen sobre la probabilidad de los accidentes de tránsito. Si usted choca, usted va a gastar más dinero que lo que le cuesta en la goma de seguro. Y si se muere, sí, peor. Va a ser peor. No, si mata a alguien también. Eso es terrible. Terrible. Una cosa muy seria. Mira, una llamadita. Adelante, buenas. Sí, buena. Una preguntita, Richie. Sí. Una sola, Sí. Mira, Del Intran, don Mario. ¿ustedes no estarían de acuerdo con que Industria y Comercio tome el último mes y semana por semana, con los números, llame a una serie de expertos y le explique cómo diablos que ellos sacan los precios del combustible? Pero eso es muy fácil. Vamos a hablar del Intran. No, pero es que es muy Ya fácil. le contestamos eso. Ya le contestamos. Sí, no, porque eso se publica semanalmente y entonces está a partir de un precio de paridad de importación y a partir de ahí se le van colocando los márgenes y los impuestos y se llega al precio del consumidor. Eso es algo sencillo y el precio de paridad de importación, eso se determina en el precio del mercado internacional más el costo de refinería de internarlo. Eso es algo sencillo, Mario. Eso hace 20 años o 22 años creo que hice un análisis como eso y lo publiqué. Adelante, buenas. Sí, adelante. Sí, buenas. Sí, adelante. Jaime. Sí. Un llamado al señor Mario, una invitación a que rente un espacio en un medio de difusión masivo y cree su programa. Está bien, Gracias. bien. Ahí está su mensaje y su recomendación. Adelante, buenas. Buenas bendiciones, antes. Muchas gracias. Amén, igual para usted. Hace mucho que yo no te hablaba contigo, mi amor querido, que yo tanto me gusta oírte y hace mucho que no hablaba contigo. Pues estoy aquí. Mira, si tú me lo permitís, como una explicacióncita, si se puede. Sí. Yo pensando que una de las cuestiones que pudiera analizar aquí, cuál es mejor para utilizar, el gas de cocina o la gasolina. Para los los vehículos, ok. ¿Tú sabes qué pasa, Sí, Carly? Mira, aquí, en los mismos apartamentos que yo estoy, había una gente que vivía aquí y tenía un vehículo de gas. Ese vehículo estaba parado, y ahí se disparó y se explotó ese tanque. Bueno. Voló Difícil. le voló todo a lo de atrás del vehículo y lo voló para arriba y estaba parado. Por eso que yo que pudieran analizar eso. Perdone que yo no sé si me estoy si es una introducción o qué será, pero yo no sabía que fuera bueno. No, perfecto. Lo vamos a hacer en un próximo programa de consulta económica porque Francis está haciendo señas ahí que nos vamos. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z.